los que venían los días jueves saben que me gusta mucho los profetas menores. Me encanta encontrarle alguna perla ahí y Dios me ha hablado mucho y Dios me ha cacheteado también con eso. Y hace un tiempo estábamos recordando cosas y mirando en algunos escritos y demás, y hace 2 o 3 años el Señor había hablado a este lugar, había dado una palabra, y está en uno de los profetas menores, en Ageo. Entonces, que fue nuestro presbítero que vino, nos saludó, y como abuelo de pájaro nos dijo: ahora es tiempo de llenar la iglesia de almas. Y me puse a estudiar un poquito esto, ¿no? A ver qué era lo que Dios nos había dicho hace como 2 años atrás y qué es lo que el Señor nos quiere decir ahora. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? Y me puse a investigar un poco, y el pueblo de Israel había estado en cautiverio y Dios había hablado por medio de los profetas, como hablaba antes, daba palabra y les decía: tienen que hacer esto, tienen que obedecer mis mandatos, no se vayan en idolatría, por favor, mantengan el orden en sus reuniones. El Señor siempre les estaba dando palabras diciendo: no se olviden de mi casa, no se olviden de Jerusalén. Entonces Nehemías se fue y reconstruyó lo que era todo el borde de Jerusalén, que eran los muros. Y allí ellos pelearon, dice que pelearon para construirlo, ¿sí? En una mano tenían la espada, porque los enemigos venían a querer que ellos no construyeran ese muro, y con el otro dice que tenían la pala y la azada. Entonces con una mano trabajaban y con otra peleaban, se defendían. Nos ha pasado durante mucho tiempo en este lugar, mientras la construcción, que hemos tenido que estar peleando con una mano y estar trabajando con la otra mano. ¿Por qué? Porque no teníamos recursos, porque había que salir a vender cosas, porque había que estar de rodillas dependiendo del Señor para conseguir una chapa de yeso. Había que trabajar. Y los hermanos que estuvieron construyendo esto, estuvieron con una mano en la espada y con otra mano estuvieron trabajando con las palas y haciendo mezcla y haciendo todo lo que se tuvo que hacer. Los muros ya están construidos. Ahora los hermanos, el pueblo de Israel, después que se construyó el muro, lo que hicieron fue ocuparse de hacer sus casas. Es decir, que llegaron a Jerusalén y dijeron: bueno, este pedazo de terreno era de mi familia, me voy a construir acá mi casa. Y acá en Ageo, lo que Dios le habla por medio de este profeta, y es un rezongo, para mí es un rezongo, capaz que para todo, algunos no se van a sentir tocados, pero es un rezongo, que se ocuparon más de arreglar sus casas personales que de la casa de Dios. Se ocuparon más de embellecer sus palacios que de la casa de Dios. Gracias a Dios tenemos nuestras cuadrillas que se ocupan de embellecer la casa del Señor, de limpiar, de tener todo en orden. Gracias al Señor que cada tanto llamamos y decimos, vamos a hacer una limpieza general, y se aparecen ahí las hormigas del Señor, acá aparecen todas y nos ponemos y arreglamos y hacemos. Ahora, hay muchos que se han ocupado de embellecer sus casas, de embellecerse ellos, y han dejado de lado la casa del Señor. Y eso sí es un rezongo, de ocuparnos más de lo que está afuera que de lo que está adentro, físicamente. Pero Dios le habló a Ageo 1, el versículo 13 al 15, y le dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el 2º año del rey Darío. Estos versículos que leemos son 3 versículos. Dice, y me empoderó, habló a Ageo por medio de Jehová, por mandato de Dios. Habló por mandato de Dios. Ageo no se levantó un día y fue al templo y dijo: esto está medio raro, voy a ir y voy a rezongar a la gente
para que vengan y arreglen la casa de Dios. No se levantó rayado ese día y dijo, bueno, voy a ir y le voy a decir. Como no nos levantamos rayados nosotros y venimos y damos palabra de Dios. Fue por mandato de Dios. Fue por mandato de Dios. Y lo primero que Dios levantó o despertó el espíritu nuestro muchas veces está dormido. Y Dios nos tiene que despertar. Y a veces Dios nos despierta con un buen abrazo y una caricia. Como cuando íbamos a la escuela, que en primero era, Nati, levántate. Nati, levántate, que tenemos que ir a la escuela. Nati, levántate, que hay que ir a la escuela. Ya cuando llegaba el Natalia, ahí ya me levantaba porque sabía que después iba un chirlo. Cuando Dios nos despierta, muchas veces nos dice, iglesia, hay que levantarse, hay que despertarse. Y el amor de Dios nos abraza tan fuerte que nosotros nos quedamos acurrucaditos y decimos, qué lindo esto que estoy sintiendo de parte de Dios, qué lindo. Y seguimos remoloneando un poquito más. Y ahí Dios nos dice, iglesia, vamos, arriba, hay que levantarse. Y nosotros decimos, sí, 5 minutos más. Posponemos la alarma. 5 minutos más. Y pasan otros años y son 5 minutos más. Y así se nos pasa la vida, dormidos, porque no escuchamos el llamado de Dios, porque no nos despertamos cuando Dios nos dice, necesito que trabajes para mí. Dice que el espíritu se despertó. Jehová despertó el espíritu, primero dice del gobernante. Y esto me llamó la atención, porque Dios no va a llamar a tu espíritu si antes no llama al gobernante. Muchas veces hemos golpeado puertas de los gobernantes de acá de la zona de Atlántida y nos han cerrado la puerta, pero se la hemos golpeado la puerta igual. Nos la cerraron en la cara, pero se la hemos golpeado. Dios todavía no despertó el espíritu de los gobernantes. Sí tenemos autoridades dentro de la iglesia a quienes el Señor ya despertó su espíritu y ya vinieron y ya nos dieron palabra y ya nos hablaron de parte de Dios, de que esta iglesia va a crecer, de que las almas van a venir. Dice después que Dios despertó el espíritu del sacerdote. Yo conozco gente que madruga, pero la hermana Celia a veces me manda a las 7 de la mañana mensaje preguntándome cómo estamos. Y sé que ellos duermen tarde, se duermen hasta bastante tarde, pero temprano está ahí pendiente de lo que pasa. Y no estoy hablando del despertar físico solamente, sino que muchas veces hemos estado orando con ellos y dicen, vamos a orar un ratito, y el ratito ese que oramos, vamos a orar un ratito. Esa es la frase de Celia, vamos a orar un ratito. En ese ratito el Señor muchas veces ha hablado a nuestro corazón y ha despertado nuestro espíritu en inquietudes que hay en la iglesia, en necesidades que tienen los hijos de Dios, en necesidades que hay acá en la iglesia. Entonces el Señor creo que ya nos ha despertado, y no nos despertó suavecito. Nos ha despertado con mucha gente que se ha ido, con gente que ha dañado a nuestros pastores, nos ha dañado a nosotros, ha dañado a gente de la iglesia, con gente que no ha sabido valorar lo que el Señor les ha dado, no lo que la gente le pueda dar. Con gente que ha hablado mal de la iglesia del Señor, no de los pastores ni de los líderes, de la iglesia de Dios, de ustedes, somos todos la iglesia. Entonces nos han golpeado y nos han despertado. Y el Señor nos ha mandado a amar, pero también a corregir, y también el Señor nos ha mandado a edificar, pero a edificar dentro de lo que es la palabra de Dios. No a edificar según lo que pulula hoy por el mundo o lo que nos cayó por YouTube un mensaje y justo era esa la onda, que todos tenían que venir vestidos de rojo. Bueno, más o menos. Por eso hoy todos nos vestimos de rojo, porque hoy Dios va a bendecir a los que están vestidos de rojo. No venimos con ese tipo de teorías. Venimos trabajando en lo que la palabra del Señor nos habla. Y creo que todos los obreros que trabajan acá están basados en lo que la palabra de Dios nos dice. Es en lo que creemos y es en lo que trabajamos. Y damos gracias al Señor porque es nuestra base, nuestro fundamento es su palabra. Palabra que no cambia y no va a cambiar. Por más que no nos guste lo que dice, por más que me enoje lo que el Señor me corrija, no va a cambiar. O cambiás vos o no cambies, pero la palabra no va a cambiar. Entonces el Señor nos ha mandado
nos ha despertado el espíritu, nos ha sacudido con cosas que han pasado para que nosotros pongamos, como dicen, las barbas en remojo. Ahora, el espíritu es lo que muchas veces está sin reconstruir. Los muros están todos construidos, la casa del Señor hoy en día, gracias a Dios, está construida. Pero nuestro espíritu a veces está tan roto y no le hemos permitido a Dios que lo reconstruya, que mucho menos lo va a despertar. Si tenés el espíritu roto, es difícil que Dios con la gotita no se pega. Eso la gotita no lo pega. Tenemos que permitir que el Señor nos rearme de nuevo y que después, bueno, ahí nos despierta el espíritu. Cuando dice que de las autoridades despertó el espíritu, del sacerdote despertó el espíritu, y dice de todo el pueblo, el espíritu de todo el resto del pueblo. Y después que el resto del pueblo tuvo su espíritu despierto y atento, vinieron y trabajaron en la casa de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrarme a mis hermanos? Dormido, medio despierto, ya estamos mediodía, así que ya estamos todos despiertos, ¿no? Pero a veces llegamos con el ánimo cansado, venimos con el cuerpo cansado y el espíritu dormido. ¿Nos dormimos en el culto? ¿Y el jueves qué voy a ir el jueves con el cansancio que tengo? Ay no, y encima hay que aguantar a los niños el sábado mañana, el único día que tengo para dormir y aguantar esos gurises. Ahí, ¿qué es lo que refleja? Tu espíritu dormido, porque no querés trabajar para la casa del Señor. La casa del Señor no estamos hablando de 4 paredes, estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de nosotros como familia en Dios. Conocemos personas en muchos lugares que han trabajado con el espíritu roto y el Señor en el medio de su servicio, el Señor les ha reconstruido su espíritu. Una de ellas estuvo predicando en el culto de mujeres, la hermana de allá de Solimar. A medida que ella le iba dando a Dios algo, el Señor le iba reconstruyendo su espíritu. No es la regla. Con Dios trata con cada uno de manera diferente. Pero Dios quiere despertarte. Dios quiere despertar tu espíritu. ¿Para qué? Para que lo sirvas, para que cumplas con lo que Dios te pidió. Nos dice en Lucas 9, 57 al 62, que ninguno que tome su arado y mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Así que si vos decidís despertar tu espíritu y tomás el arado y mirás atrás o dejás todo por el camino, no sos apto. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueras. Y eso es lo que decimos nosotros cuando estamos emocionados por lo que el Señor nos habla en su palabra. Y el Señor le dijo: las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ah, no, si no tengo un hotel o un cuartito con wifi, no voy a ir ahí. Ah, no, ¿cómo voy a ir al medio de la estación allá si no tenemos ni un local donde atender los niños? ¿Cómo vamos a andar pasando frío? Hay que cuidar el templo del Señor. No andar pasando frío y en el medio del barro ahí con los niños. Gracias al Señor que no lo dijeron. Gracias al Señor. Le dijo otro: sígueme. Y él dijo: sí, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi madre y a mi padre. Los padres de esta persona estaban vivos todavía. Todavía no los habían, no es que recién se murieron y los iba a enterrar. Estaban vivos. Espera que se mueran ellos y después yo voy y te sigo. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta persona se fue a enterrar a sus padres y nunca más siguió a Cristo. Nos ocupamos más de lo que el Señor no nos pide que de lo que el Señor nos pide, que es ir y anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yo voy hasta mi casa y ya vuelvo. Nunca más volvió. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Cuando el Señor nos llama a hacer su obra, que es predicar su palabra, compartir con otros el evangelio del Señor, Él se va a ocupar del resto. Cuando nosotros decimos: sí, Señor, yo voy a hacer esto, Él se ocupa del resto. Tenemos familia que no conoce a Cristo, pero confío en que si yo me estoy ocupando de la obra del Señor, Él se va a ocupar de alcanzarlos.
Capaz que con mi testimonio, o capaz que es con un mensaje de texto, o capaz que el Señor no me tiene en los planes de esa persona, no me tiene en esos planes, y Él se va a ocupar de poder alcanzarlos con el Evangelio, no yo. Yo me tengo que ocupar ¿de qué? De lo que el Señor me pide. Después me dice la palabra en Mateo 11:29, que nosotros tenemos que llevar algo, que a veces es pesado, y la carga de la obra del Señor es pesada, pero me dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Es difícil que nosotros larguemos nuestras cargas en las manos de Dios. Él dice que va a llevar nuestros yugos y nuestras cargas, y que nosotros llevemos el de Él. Nosotros tenemos solamente que llevar el yugo del Señor, la carga del Señor. ¿Cuál es la carga principal que el Señor nos pidió? Que prediquemos el Evangelio, que hablemos a la gente de Cristo, que compartamos lo que Él nos dio a nosotros, que demos buen testimonio. Eso es lo que el Señor nos pide. Y Él se va a ocupar del resto. Se va a ocupar de tu salud, de tu economía, de tu espíritu roto. Se va a ocupar de tu familia, se va a ocupar de tu matrimonio, de los hijos que tenés, de los que no pudiste tener. Se va a ocupar de todo eso. Mientras que vos te ocupas ¿de qué? De poder brindarle al Señor lo que Él te pide, predicar el Evangelio. Hay otra cosa que el Señor nos habla, en Ageo, volvemos de nuevo a Ageo, y nos dice que trabajemos para Él, porque Él está con nosotros. Ageo 2, el capítulo 4, y el capítulo 2, el versículo 4, le dice, pues ahora Zorobabel, alguien que era el gobernante de la zona, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, esfuércense, cobren ánimo, pueblo, todo de la tierra, todo el pueblo de la tierra, cobren ánimo, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Trabajen, porque yo estoy con ustedes. Trabajen, porque yo estoy con ustedes. Él es nuestro patrón, no es un patrón injusto. Y no tenemos ganas a veces. Yo hoy no me quería levantar. No nos queremos levantar de la cama, estamos cansados. La vida rutinaria, el trabajo, las responsabilidades cansan físicamente. ¿Qué es lo que nos manda hacer Dios? Trabajar. Trabajar. ¿Por qué? Porque Él va a estar con nosotros. Seguí trabajando, pero no le veo fruto. Vienen los mismos 2 niños. Seguí trabajando. Vienen los mismos 2 jóvenes al culto. Y somos todos viejos. Seguí trabajando. Sí, pero los jueves somos poquitos. Pero seguí trabajando. Pero el domingo, bueno, gracias a Dios que el domingo vinieron 4 más. Y venían de visita. Pero gracias a Dios que vinieron. Pero seguí trabajando. Dios no te pide que le pongas excusas. Dios le pide que trabajes. Porque yo estoy con ustedes. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu está en medio de ustedes. No temáis. Aun cuando nosotros estamos deshechos, Él no se olvida de las promesas que nos hizo. Las promesas que Dios te hizo, las va a cumplir. ¿Dónde están esas promesas? Porque a mí Dios no me hizo ninguna promesa. Tenemos la Biblia donde están todas esas promesas. Todas las promesas están acá. Si no encontraste ninguna, empezá a leer, a buscar. Alguna promesa el Señor te va a dar. Él no nos va a dejar. El Señor no nos va a dejar. Y sí, son unos cuantos años hace que estamos acá. Hace casi 25 años que los pastores vinieron a trabajar acá a Atlántida. Y que está la iglesia paseándose de un lugar al otro. Hasta que el Señor, por medio de ayuno y oración, nos estableció en este lugar. Nos dio este terreno hace 9 años. ¿Con qué? Con oración y ayuno. Nos dio hace 9 años este terreno. ¿Cómo sé eso? Porque hice muchos trámites y saqué cuenta. Fue en el 2014. En septiembre del 2014. 2 años después,
Y uno dice, después no alquilaron más nada, no anduvieron. Sí, 2 años como el pueblo de Israel, paseándose de casa en casa, teniendo las reuniones, los cultos, las navidades, todo se hacía en las casas. La casa de la hermana Majo, alquilaban algún lugar que otro, en la casa de algunos hermanos. ¿Para qué? Para que pudiéramos establecernos. 2 años después se empezó la construcción. Y cada vez que vamos caminando, vamos haciendo algo nuevo, vamos arreglando algo más. Y me encanta ver estos parches. Me encantaría que estuviera pintadito y precioso, ¿no? Bueno, pero me encanta ver estos parches, porque esto que está acá es parte del mantenimiento que tenemos que hacer. Y esto que vemos acá no me deja olvidarme de que yo también estoy así. Yo también tengo parches. Y por más pintura que me ponga, por más arreglo que me dé, yo estoy así. Y el Señor sabe que yo estoy así. Y aún así, soy un buen lugar para que Él habite. Aún así, Él me quiere usar y quiere despertar mi espíritu. Aún así, si estás así emparchado, si estás emparchada como estas paredes, como este techo, aún así el Señor te quiere usar y quiere despertarte. ¿Para qué quiere despertarte? Para que lleves su palabra donde quiera que vayas. Para que sigas edificando la casa del Señor. Y no importa la cantidad de parches que tengas, porque si nos ponemos a contar, abajo de esos hay muchos más. Pero al Señor no le importa eso. ¿Qué es lo que le importa? Que necesita de vos que trabajes, que te esfuerces. Tenemos a los hermanos que hoy es la última reunión que están físicamente con nosotros por ahora. Y nos duele que se vayan, porque los hemos visto como la momia, porque ya no tenían un parche, era todo vendas. Los veíamos llegar cansados, angustiados, los veíamos llegar del trabajo agobiados porque querían dejar ese lugar, porque los torturaban un poco más, casi a la tortura llegaron. Pero venían y si tenían que dirigir una reunión, nunca los escuché quejarse. Nos compartieron sus dolores, sí, claro, y oramos por ellos. Pero no fui al trabajo de ellos a decirle a la patrona, a ver, señora jefa, déjese de torturarme a la criatura acá porque así no me sirve en la iglesia. No, oramos por ellos y le encomendamos las manos del Señor. Y siguieron trabajando. Llovizna, había una vez que estaban allá en la estación y empezó a lloviznar, la garubita esta de invierno, y allá estaban atendiendo a los niños. Después una bruta gripe. Pero bueno, tecito con limón y miel. El Señor ve el espíritu despierto. Y nos duele que se vayan. ¿Por qué nos duele? Porque sabemos que contamos con personas que trabajan. Sea como sea y en las condiciones que sean, trabajan, sin excusa. Por eso nos duele. Pero estamos felices de que ese mismo trabajo, ese mismo espíritu despierto lo van a llevar a otro lugar y van a poder contagiar a otros. No son perfectos ellos. Son muy lindos y todo, no son perfectos. Están camino a la perfección. Y son un ejemplo para nosotros de siervos, de personas que están sirviendo al Señor. Nosotros tenemos que contagiarnos, no del que se queja todo el tiempo. Pero si me traen guantes, yo limpio la iglesia. Si no, ni loca, porque se me va la manicure. No, vení, una bolsa nylon igual. Siempre buscamos la manera de poder servir al Señor con lo que tenemos. Siempre. Y damos gracias al Señor. Gracias al Señor, porque el Señor puede despertar tu espíritu. El Señor quiere despertar tu espíritu. Quiere despertar el mío. Y empezó de a poquito. Pero si el Señor te sacude con algún problema, no pienses que es para que vos sigas durmiendo. Porque en terremoto nadie duerme. Cuando el barco se está hundiendo, los discípulos lo que hicieron fue despertar a Jesús, que él sí estaba durmiendo muy en paz. Entonces cuando se te sacuda el barco, acordate que el Señor te está tratando de despertar para que tomes las armas y puedas seguir trabajando. Hay que trabajar, iglesia, hay que trabajar. La recompensa viene de parte de Dios. La recompensa viene de parte del Señor. Nos queda trabajar. No es 1 de mayo, 1 de octubre, pero hay que trabajar, ¿sí? Y si el día de hoy te vas con una palabra de parte de Dios, es que vayas a trabajar. Trabaja. En el supermercado, andá y trabajá. Compartí del Señor. En el hospital, andá y compartí del Señor. Cuando andes cargando a los enfermos, compartí del Señor.
cuando andes haciendo fila para poder pagarle el agua y la luz a tiempo. Compartí del Señor, no te unas a la queja. Gracias, Señor, porque llegué y no me cerró en la cara el local de cobranza. Gracias, Señor. Está lleno. Bueno, gracias, Señor, que hay más gente adelante y me está haciendo espacio para que yo pueda esperar y disfrutar del aire. Es difícil. No lo hago yo tampoco, pero bueno, es complejo, pero bueno. Gracias, Señor, que Danielito no me dejó dormir en toda la noche y pude glorificar tu nombre. Gracias, Señor, que se me quemó la comida. Esa sí es mía. Se me quemó la comida. Voy a aprender otra manera de hacer arroz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en el trabajar voy aprendiendo. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nos desafiemos a seguir construyendo la obra de Dios. Dios nos promete estar con nosotros y despertar nuestro espíritu. Busquemos edificar su casa. Busquemos edificar primeramente su casa. Busquemos edificar primeramente a nuestros hermanos. Y el Señor se va a ocupar de todo el resto. Te va a dar la casa que vos querés, te va a dar el auto que vos querés, te va a dar todas las mañas que vos necesitás para estar más contento. El Señor sí te lo va a dar, pero no es eso por lo que tenés que trabajar. Tenés que trabajar por la obra del Señor. Amén.